Bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy estamos en el corazón del Caribe, en San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño de América. Dos islas volcánicas que emergen del mar con una orografía impresionante. Montañas verdes, selvas tropicales y el majestuoso volcán Liamuiga, que domina el horizonte con su cráter cubierto de nubes. Aquí, la naturaleza salvaje se mezcla con playas de arena dorada y negra y con una cultura vibrante donde el espíritu criollo caribeño convive con la herencia británica de la Commonwealth. Un rincón diminuto en el mapa, pero gigante en historia, paisajes y personalidad. Prepárate, porque comenzamos nuestra aventura en San Cristóbal y Nieves. San Kitts y Nevis es una micronación del Caribe, de hecho es muy pequeña, para que os hagáis una idea es 3 veces menos que Menorca. Pero ¿por qué se llama San Kitts y Nevis? Pues porque son dos islas. Esta de aquí es la más grande, que es San Kitts, que es donde está la capital, y aquella que se ve al fondo no es una montaña, de hecho es una isla diferente, que es Nevis, ¿vale? Y están separadas por muy poca distancia, unos 3 kilómetros, y te puedes coger un barquito y creo que en 15 minutos llegas de una a la otra. Ahora estoy en lo que son las ruinas de una antigua plantación de azúcar. No recordemos que esto pues era trabajo esclavo. Estas plantaciones las llevaban los esclavos hasta que la esclavitud se prohibió en el siglo XIX. Para que os hagáis una idea, en esta isla se calcula que habría una población de unos 26.000 esclavos con una población blanca de alrededor de 2.000 personas. Es decir, 1 a 10. Imaginad cómo debía de ser la dinámica y las medidas de seguridad en este tipo de sitios, ¿no? Porque cualquier revuelta de esclavos podía acabar con la población blanca, como de hecho pasó en otras partes del Caribe, como fue Haití. Una cosa muy curiosa que tiene esta isla es que no existe descendientes de la población nativa. Al contrario que en las zonas que fueron reclamadas por los españoles, donde por ejemplo en Perú, Ecuador, el 60, 70, 80% de la población tiene raíces autóctonas. Aquí no hay nadie, ya que aquí llegaron los británicos y llegaron los franceses y hicieron un genocidio completo y total de la población, de los 50.000 indios. De hecho hay un río por allá abajo llamado el Punto Sangriento, donde se dice que el río bajó cargado de sangre durante semanas por el genocidio que los franceses y los ingleses así hicieron de los indios de la isla. Así que bueno, tampoco fue tan malo que hubieran llegado los españoles en lugar de los británicos, la verdad. Todas estas islas jamás realmente pertenecieron al Imperio Español, porque no se les daba utilidad, no había plata, no había oro, y lo que es la esclavización de los lugareños pues no es algo que nosotros hiciéramos. Estas islas sobre todo tienen presencia e historia francesa y británica, porque ellos lo utilizaban precisamente para eso, para el tráfico de esclavos, la economía de esclavos, la caña de azúcar y este tipo de cosas que a nosotros en el Imperio Español pues no nos interesaban. Por eso todas estas partes son mucho de la Commonwealth y de la francofonía. The French and the British. Como nota curiosa, esta fue la única isla del Caribe que fue tomada a la vez por los británicos y por los franceses. La isla de San Kitts, que es la más grande, está marcada por este volcán que está en medio, que veis detrás de mí, y realmente entre un lado y otro la vegetación cambia totalmente. En un lado hay un bosque, una selva húmeda, mientras que en el otro es mucho más seco, sin apenas árboles. Estas islas no son nada más que la cumbre de montañas que se generan debajo del mar. Estoy ahora en un volcán que en un momento dado salió del lecho marino, empezó a subir y llegó hasta la superficie, así que imaginaos la altitud que debe tener esta montaña, de la cual pues solo vemos la punta. Pero una muestra de su origen volcánico son estas piedras negras volcánicas en Black Rock Beach, totalmente espectacular. Y aquí detrás mío, con esta vista totalmente espectacular,
Estoy ahora en la parte final de St. Kitts y lo que se ve detrás es Nevis, estas dos microislas que forman esta nación. Lo que es muy interesante aquí es que a mano derecha esta, aquí se puede ver el mar Caribe y a mano izquierda se puede ver el Atlántico. Y aquí está la bandera de St. Kitts and Nevis, otra bandera absolutamente preciosa, con las dos estrellas que simbolizan las dos islas, St. Kitts and Nevis, el color amarillo que simboliza sus más de 200 días de sol al año, el color verde que simboliza su selva, el color negro por la piel de sus gentes y el color rojo por la sangre derramada por ellos hasta conseguir su independencia. La capital de St. Kitts y Nevis se llama Basseterre. Es una ciudad muy pequeña, solo hay unas 15.000 personas, pero bueno, recordemos que la población del país son 45.000, así que tampoco es mucho, pero se puede ver lo que es la herencia británica por todas partes, tanto en estos edificios de por aquí como en este reloj, que no le llaman Big Ben porque no es lo suficientemente grande, pero le llaman el Little Ben. La verdad es que el vibe afrocaribeño de la ciudad es brutal. Pensar que más del 80% de la población de este país es afrocaribeña, así que notas los colores, notas los sabores, notas los olores y la música y realmente te parece como si te estuvieras paseando por Nueva Orleans. Realmente caminando por aquí, la arquitectura que ves es una mezcla muy interesante entre lo que es el colonialismo británico victoriano con lo que son estas estructuras más de madera tipo Cajun, que es lo que te encuentras en Nueva Orleans, y todo aquello de influencia más francesa. No en vano, recordemos, esta ciudad este país estuvo colonizado a la vez por los británicos y por los franceses, cosa que no pasó en ninguna otra parte del Caribe. Una muestra de eso es que tiene dos catedrales importantes, una de ellas anglicana y la otra católica. Y aquí, como os comentaba, una de las dos grandes catedrales que tiene Basseterre, en este caso la anglicana, construida entre 1856 y 1859. Supongo que manos de obra no les faltaría a los ingleses, porque aquí tenían esclavos para parar un tren. Partido en la cumbre, St. Kitts and Nevis contra la Guayana Francesa. Como siempre, miro cuánto vale la gasolina en este sitio, un galón 13,8. Y ahora entro al Parque de la Independencia. Este parque, visto desde el aire, tiene la forma de Union Jack, ¿vale? Y aquí justo en este mismo suelo era donde se vendían los esclavos. O sea, aquí venía pues un montón de gente que se habían secuestrado desde África, y aquí se ponían los ingleses y los franceses pues a hacer una subasta, como quien hace una subasta de un cuadro a día de hoy. Si alguien conseguía escapar, lo que se hacía era traerlo de vuelta si lo encontraban, y como castigo, para que nadie más se le ocurriera escapar, le cortaban las piernas aquí mismo. Y por si dudáis de la presencia británica, pues qué más británico que las famosas caminas rojas. Ahora mismo St. Kitts y Nevis es parte de la Commonwealth, que es esta especie de cosa rara de ex naciones que pertenecían al Imperio Británico. Para que os hagáis una idea, este país es relativamente nuevo, no se independizó hasta septiembre de 1983. Antes de eso, pues debía de ser uno de esos territorios de ultramar de la corona británica, pero aquí lo tenéis todavía, cabinas rojas. Y aquí, como os comentaba, la otra catedral, que esta vez es católica. Algo muy interesante en este país es que la Navidad, el día de San Esteban, se celebra con un pequeño carnaval.
La verdad es que pasearse por aquí, no os voy a engañar, contagia la alegría, contagia la música y los colores. Además el calor y el buen tiempo que hace, el buen ambiente que hay, es realmente muy bonito, ¿eh? Sant Quint Sant Nevis es un sitio realmente que vale la pena pasearte por las calles de su capital y pasearte por la belleza natural que es la isla.